Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente se han conectado. Esperamos que haya tenido un buen domingo, un inicio de semana. Como siempre le comparto, como Iglesia Bíblica Maranga hemos tenido un tiempo muy especial esta mañana vía en vivo la plataforma de Zoom, a la cual a nuestra reunión le invitamos a que se conecte si no tuviera con quién hacerlo. Y siempre usted podrá ver este estudio, este mensaje en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal oficial. Gracias por conectarse. Estamos nosotros mirando esta defensa así llamada apología, les contaba, así se dice en griego, ya ha pasado, es una transliteración al castellano, la defensa de Pablo. ¿Defenderse de qué? Él no había cometido un delito ni nada por el estilo, pero así se dice en términos también, en este caso testimonial. Y hemos visto a partir de este párrafo, que es parte de todo un evento que va a durar varios capítulos, por favor tenga en mente, estamos viendo qué distintivos tiene una defensa testimonial. Entiéndase desde cuando se nos pide razón de la esperanza que hay en vosotros, como dice Pedro, cuando se nos cuestiona algo, o peor, cuando se nos acusa de algo y que no hemos tenido nada que ver. Ese hecho, la inocencia a priori a veces parece no existir en ciertos contextos, ¿no? Más bien más bien parecería decirse o parecer que se es culpable y hay que demostrar la inocencia, cuando hoy el sentido común nos dice que hay que demostrar la culpabilidad. Pues aun cuando fuera en ese caso, ¿qué distintivos debería tener nuestra defensa? Y hemos visto entonces a partir del capítulo 21, versículo 37, que hay 7 distintivos. Vimos 3 de ellos. Vimos como el distintivo de la cortesía oficial. Ni en el peor momento debemos perder esa característica. El apóstol Pablo decía: vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Segundo, el distintivo de la comunicación cultural. Vimos la importancia de los idiomas en términos lingüísticos, en términos culturales también, la capacidad de hablar con cualquier persona, en términos que obviamente puedan entendernos. Tercero, vimos el distintivo de la crianza familiar. Qué importante, no nos cansaremos de decir, es el primer centro de formación. No es la escuela, no es la universidad, no es la iglesia, es la casa. Y por ello, si la casa falla el fundamento de la formación. Hoy veremos otros 4 distintivos más. Y le recuerdo el título, creo que no lo enfaticé. Estamos hablando de una defensa. Y si lo pudiera ver gráficamente, usted verá que defensa se escribe con fe de defensa, pudiéramos decir así. Así que vamos a ver otros 4 distintivos de estos 7. Acompáñame en unos instantes de oración. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos das de iniciar así esta semana, y ahora una vez más mirando el ejemplo de tu siervo el apóstol Pablo, quien a pesar de la hostilidad de las circunstancias, de la adversidad, de lo infundado de los cargos y cuántas cosas en su contra, él tomó esto como un privilegio de dar testimonio. Que podamos nosotros también así estar sensibles y mantener estos distintivos que ya son parte del testimonio. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Cuarto distintivo, el distintivo de la calma social. Y dice ahí en el versículo 40, él ha pedido permiso, recuerden, al tribuno, a este oficial, y cuando el tribuno se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, note que lo han detenido ahí en medio de lo que lo estaban introduciendo, metiendo literalmente en la fortaleza, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Noten, qué interesante, qué control, qué dominio propio de Pablo, ¿no? Obviamente la calma, en medio de una crisis o cuestionamiento, una de las cosas que cuesta más es la calma, entiéndase como consecuencia del control. El control se va a manifestar en calma, ¿no es cierto? Que otros se alteren no es lo mejor, que nosotros nos alteremos es lo peor. Así que, qué importante es eso. Aquel que está pensando, no pierde los papeles. Y el que pierde los papeles no está pensando. Mire, es excluyente. Entonces, una manera entonces de combatir el caos es conseguir y conservar la calma en medio y a pesar de las circunstancias. Qué importante. Pedro diría ser sobrios. No perder literalmente la cabeza. A pesar de las circunstancias, no caer ni en el extremo de la euforia ni en el extremo de la desesperación. No nos contagiemos del caos, sino conservemos la calma. Ese es parte del mensaje. Qué importante. Y yo le digo porque no me estoy justificando, sino explicando. Podría contar algunas experiencias.
de qué difícil es eso, ¿no? En ese momento somos humanos, somos muy emocionales, hay cosas que nos indignan, son emociones. Pero en ese instante, recuerde, estamos tratando de dar testimonio y por causa de ello debemos de mantener esa calma social o circunstancial, un distintivo muy importante. Así que tener cuidado con aquellas cosas que entre comillas decimos, esto nos altera o esto me indigna. Sí, seguro, no tiene que ver con necesariamente que eso nos haga perder el control, nada más equivocado. Control viene pues para personas controladas. Quinto distintivo, el distintivo del conocimiento doctrinal. Y allí Pablo ha hecho una señal, recuerden, y ha hecho gran silencio. Miren qué importante. Este único hombre, permítame decir así, Dios lo usó o transmitió su calma. Recuerde, es importante. En una situación de supuesto descontrol, desconcierto, de psicosis, qué importante cuando alguien tiene la calma. Este va a lograr transmitirla también a los demás. Cuesta más, pero también se puede transmitir. Hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Note qué importante, lo del idioma, lo de la calma. Y él les dijo, y aquí una vez más repite parte, ¿no es cierto?, de su testimonio muy personal. Yo, dice Pablo, de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. ¿Recuerdan? Habíamos visto, él era un hombre de mundo, tanto judío de la tribu de Benjamín como gentil de Tarso de Cilicia. Pero ahora añade, pero criado en esta ciudad. Y aquí comienza a mencionar, ¿no es cierto?, los distintivos de su conocimiento doctrinal. La importancia de la instrucción. Instruido, dice, y va a destacar dos características. La importancia de la instrucción es innegable. No está en cuestión, como hemos ya señalado anticipadamente, en condiciones similares de dos creyentes que tienen las mismas el mismo desarrollo espiritual, la misma madurez, Dios va a usar al mejor instruido, al mejor preparado. Entonces, esto es importante. Lo que pasa es que generalmente interpretamos, traducimos instrucción como solamente información. Y a veces información intrascendente, sin influencia. Este es otro tema, que esto tiene que ver con la educación común y corriente y básica. A veces es cuestión pensamos que es cuestión de acopio, de cantidad de información, y mucha de esta que no va a tener sentido, pero lo traducimos así. Hoy hay personas, por ejemplo, que saben cosas, son inteligentes, pero no viven ninguna de esas cosas. ¿Notó? No son sabias, tienen información, han acumulado información sin transformación. Esta información no influyó en ellos. Así que qué importante es el conocimiento doctrinal. ¿En qué sentido? Pablo aquí dice, recuerden, ya estamos en el capítulo 22, versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido, y noten dos características, a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Así que esta instrucción, noten la de Pablo, tuvo dos grandes aspectos. Una instrucción que tenía como característica la inspiración formativa, en este caso aquí dada por estos rabinos, estos maestros de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Esta inspiración formativa apela a perfilar nuestra vida. En este instante le pido que rápidamente recuerde, seguramente lo hemos experimentado, espero que sí, algunos momentos en los cuales no fue lo que nos dijeron, ni cómo lo dijeron, sino el ejemplo que había tras ello por este o estos maestros. De eso se trata. Así que qué importante no es solo la enseñanza, sino el ejemplo, encarnar lo que hacemos. Entonces a esto hablamos de una inspiración formativa, en este caso brindada por este rabino, famoso rabino, a propósito Gamaliel, un rabino de tremenda influencia. A propósito, si tuviéramos que preguntar quién es el que ha influido en usted, quiénes han influido, además de los padres, innegablemente, ¿quién más podría mencionar? Y ahí está. Muy difícilmente, y no por eso estamos diciendo algo malo, pero muy difícilmente podremos decir tal y tal profesor. Podemos decir, aprendí esto, pero ni me acuerdo con quién. Y podemos decir, ese profesor conocía A, B, tal o cual materia, pero que nos haya influido en la vida. Es que esto va más allá de la información. Eso es formación que produce
transformación. Así que qué importante es una instrucción que provea inspiración formativa, aquella que perfila nuestra vida. Pero también dice Pablo, instruir a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Esta instrucción brindaba una identificación ética. Esto es que esta que provee valores para vivir. Entonces no es solo una cuestión académica o informativa, era una cuestión formativa. No era una cuestión solamente de aspectos interesantes, sino aspectos inspiradores. Los valores. Hoy vivimos en una época de un terrible pragmatismo, se dice pragmatismo salvaje. Entiéndase, el fin justifica los medios. Si para lograr algo bueno, mire, algo bueno, tengo que hacer una serie de cosas incorrectas e ilegales, como es bueno, lo vale. Vivimos en un mundo inmoral, en donde justamente el fin justifica los medios. Ahora, el fin debe condicionar los medios, pero no puede justificar, porque no podemos borrar con el codo lo que estamos escribiendo con la mano. Y cuánta carencia hay. Por eso es que vemos en nuestro país, en nuestro querido Perú, vemos esas realidades. Vemos abogados, jueces, que son doctores de la ley, transgrediéndola, quebrantándola, prevaricando. Es terrible. No puede ser. ¿Es por qué? Porque hay un divorcio entre lo que saben y entre lo que son. Entre lo que es lo que saben, reitero, y la sabiduría en sí. No es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Uno puede ser inteligente sin ser sabio. Saber lo que hay que hacer, aunque no lo haga. En cambio, para ser sabio hay que ser inteligente. Así que este es el tipo de conocimiento doctrinal al cual aludimos. Una que provee inspiración formativa e identificación ética. Sexto distintivo. Hemos visto en esta noche el distintivo de la calma social, a pesar de las circunstancias, calma, medio del caos. El distintivo del conocimiento doctrinal. Penúltimo, el distintivo del celo espiritual. Y parte de esa instrucción que ha mencionado Pablo, mire lo que produjo. Versículo 3. Dice ahí, repito, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Wow, mire la trascendencia. Él también manifestó un celo espiritual. Notó no solo en el aspecto de mera formación humanista, sino un celo. ¿Qué es el celo? No celos. Siempre algo fácil, le doy un tip. En la Biblia es la misma palabra en el griego, no tiene que ver con el idioma. Bien han hecho en la traducción. Cada vez que aparece en plural es negativa. El celo es correcto, los celos no. ¿Qué es el celo? El celo es el correcto cuidado por el cumplimiento de los compromisos. Y aquí el celo que Pablo tenía que ver con lo que él creía que eran sus deberes con Dios. Para él era su mayor valor, Dios, como para algunos de nosotros. Claro que sí, Dios revelado a través de su palabra. Pero él lo tradujo ¿en qué? En la rigurosidad de una religión, antes que en la repercusión de una relación. Él por eso dice, él va a dar, en unos instantes vamos a ver cómo él creyó cumplir este celo, pero al fin fue consecuente con la luz que tenía. Lamentablemente estaba equivocado. Así que es un momento para hacer un deslinde entre la religión y una relación. Recuérdese que la rigurosidad de una religión no es cierto antes que la repercusión de una relación. No es lo mismo. La religiosidad va de los hombres a Dios. Dicho de otra manera, la religión es lo que hace el hombre por intentar llegar a Dios. En cambio, la redención viene de Dios hacia los hombres. Es lo que hizo Dios por el hombre. Y eso se llama Jesucristo. No me diga qué relación. Sí, todas son invenciones humanas. Solo hay una cosa que pudo hacer y que hizo con eficacia, efectividad Dios para llegar a los hombres. Se llama Jesucristo. Así que no olviden, no es lo mismo religión que relación. Entonces, qué importante, como no, es tener celo espiritual. Contexto. ¿Por qué habla de esto? De estas cosas que alguien llamaría religiosas. Es que su auditorio era movido profundamente por ello. Tenemos que reconocer que muchas de las cosas, de las más terribles a través de la historia, a veces se han hecho en nombre de Dios. Obviamente, injustamente, de manera incorrecta, más bien que, como decimos, pasándole la factura a Dios cuando Dios no tenía nada que ver con eso. Pero lamentablemente así ha pasado. Y hay escritores y escritos famosos de esos, ¿no es cierto?, a través de toda la historia. En nombre de Dios se han ido contra lo que Dios más bien promueve. Y no le quepa la menor duda. Por eso Pablo establece que era su tipo de celo, no celos. Porque como él va a decir en otro lugar,
hay celo, pero no conforme a ciencia. Por último, hemos visto el distintivo de la calma social, el distintivo del conocimiento doctrinal, el distintivo del celo espiritual. Por último, mire qué distintivo, el distintivo de la culpa personal. Repito, el distintivo de la culpa personal. Pero si está haciendo una defensa, ¿cómo va a declararse culpable? Escúcheme un instante. Recuerda el contexto, eran religiosos. Supuestamente le querían acusar, pretextando cosas religiosas. Y Pablo empieza diciendo así: perseguía yo. Note qué interesante. Una de las resistencias, de las renuencias más recurrentes es reconocer nuestras culpas. ¿Cuánto nos cuesta reconocer nuestras culpas? Por eso uno de los retos más rigurosos es el de reparar los resultados reprobados de nuestros actos. Pero ¿cuánto cuesta reconocer? Más fácil siempre intentar buscar quién otro tiene la culpa. Así que Pablo dice: y perseguía yo este camino. Interesante frase, camino con mayúsculas, aludiendo a lo que hoy llamamos el cristianismo, seguir a Jesús. Decía: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estaban ahí, para que fuesen castigados. Tremendo reconocimiento, tremendo distintivo. ¿Por qué es importante eso? ¿Sabe por qué? Porque esto es una manifestación de la responsabilidad. La responsabilidad ante nuestra conducta comienza con el reconocimiento de la culpa. Continúa con la reveladora confesión en palabras, con nombre propio, específico, y se consuma en la restitución ante o de las consecuencias. Así que no basta decir lo siento, basta, que ya es bastante, sino a propósito asumir las consecuencias, el costo. Eso podemos hablar en otro momento. Les recuerdo que el diablo, nuestro adversario, aprovecha nuestra culpabilidad, entiéndase, nuestra carencia de conciencia y confesión, para atormentarnos con sus acusaciones. Ese es su nombre, el acusador. ¿Y dónde va a tener materia prima? Cuando nosotros no reconocemos. Y va a aprovechar esa materia prima para acusarnos, para atormentarnos. Eso es culpabilidad. La culpabilidad es esa sensación de ser acusado injustamente. Me siento víctima y por eso me acusan, que es lo contrario a la responsabilidad de la convicción. La responsabilidad es la convicción de nuestro pecado inexcusable. Nadie me tiene que acusar. Yo sé que fallé, yo sé que pequé en primer lugar ante Dios. Y de repente con consecuencias humanas. ¿Cuál es la solución? A propósito, cuando confesamos, cuando decimos tal como Dios llama las cosas, a nuestros pecados como tal, cuando confesamos nuestros pecados, lo que vamos a hacer es diluir, deshacer el asidero de cualquier acusación. Ya no va a haber materia prima. Lo vamos a desvanecer. Cuando más bien nos excusamos, dar excusas, y acusamos, más bien demostramos nuestra culpabilidad. ¿Le suena común? Sí, lamentablemente muy típico casi de nuestra cultura, ¿no? Inventamos verbos y frases impresionantes en días pasados por situaciones que hemos escuchado forzadamente autoridades, o no solo en esto, sino en circunstancias que en el mejor de los casos dicen ofrezco disculpas, en un eufemismo. No se ofrecen disculpas, se tienen que en todo caso pedir disculpas, pedir perdón. Pero hemos creado esto. Decimos, bueno, si es que he hecho algo mal, me disculpan, me perdonan. Si es que he hecho, como diciendo, más bien no es seguro. No hay ningún atisbo de convicción. Pablo empieza con el distintivo de la culpa personal. ¿Qué va a pasar cuando ocurre eso? Reventamos ese globito de la culpabilidad, de la acusación. Diluimos, ya no hay motivo. ¿De qué nos van a acusar? Ahora, eso se trata de ser consecuente. Entonces, para terminar, como diría el apóstol Pedro, ¿estamos bajo algún tipo de acusación o cuestionamiento? Eso no es de novedad. La pregunta es, ¿hay mérito? Pedro dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aprendí a raíz de ese pasaje hace algún tiempo, que cuando hay alguna acusación nos incomoda, nos molesta, porque son infundadas, ciertamente, y qué bueno que sean infundadas. Pero aprendí que mientras no tenga razón no me voy a preocupar. Así que el tema es cuando tienen razón. Que el Señor nos ayude a poder estar a la altura
de los cuestionamientos no deja de ser una oportunidad para dar testimonio del Señor. ¿Cuáles son los distintivos entonces de una defensa? Mire, si usted no supiera que estamos tratando este pasaje, estaríamos hablando de cómo lo hizo el Señor Jesús. Lo hizo de la misma manera, de esta misma manera. Recuerden, y Él fue inocente. Así que no me diga si usted está padeciendo por algo que hizo. No, ni decirlo. No tiene mérito, no tiene aprobación, bendición. No. Dígame si más bien está sufriendo, está siendo cuestionado por hacer lo correcto. Esa es otra cosa. Que el Señor nos ayude a poder siempre ser irreprensibles ante Él y ante los hombres. Oremos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por el Señor Jesús, quien hace la diferencia. Es el distintivo en nuestra vida. De tal manera que si ven algo bueno están viendo a Cristo. Y si ven algo malo, en realidad están viendo a nosotros mismos. Señor, que Cristo pueda revelarse, pueda prevalecer aún en dichas circunstancias, puedan ver a Cristo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.